Entonces, mis queridos alumnos, les agradecemos por estar con nosotros en esta noche aquí de clases. Hemos estado estudiando la teología sistemática ya hace algún tiempo y hoy vamos a terminar lo que son los atributos de Dios. Primero vimos los atributos incomunicables de Dios y luego hemos visto los atributos comunicables de Dios, de los cuales el amor de Dios es el último. Dejamos el amor por último para cerrar con broche de oro, para decir así, el, los atributos de Dios. Y nos quedan solamente dos clases más, que realmente es una clase, pero es una clase grande, porque vamos a hablar sobre la Trinidad en la próxima clase, pero va a ser dividido en dos partes porque está grande el asunto y es un asunto que requiere bastante cuidado. Entonces vamos a hacer dos clases separadas, una parte de todo lo que es la Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego vamos a ver la Trinidad en toda la historia de la iglesia, ¿no? Que es importante. Acuérdense que una de las cosas que aprendimos nosotros aquí es que cuando estudiamos la teología, es importantísimo que estudiemos la teología histórica, ¿no? O sea, que sepamos qué es lo que dicen, lo que decían la iglesia, desde la iglesia primitiva, la iglesia antigua, la iglesia patrística, la iglesia de la Reforma y así por delante, qué es lo que realmente la iglesia cree, ha creído en toda la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que aceptó como dogma de fe y qué es lo que rechazó como herejía? Entonces, para que no caigamos nosotros de nuevo en las mismas herejías de que ya fueron declaradas herejías hace tiempo. Eso es lo que vamos a aprender, hemos aprendido durante todo este curso, ¿no? Entonces, así estaremos hablando. Hoy nos ha tocado el privilegio de poder hablar sobre el amor de Dios, que es uno de los atributos comunicables de Dios. O sea, es el atributo que Dios transmite y comparte con sus criaturas. Es un atributo comunicable, ¿no? El amor de Dios. El término ágape es usado para referirse al amor de Dios. El amor de Dios es aquella perfección a través del cual Él manifiesta toda su bondad hacia sus criaturas. Entonces, Dios es el que está manifestando su bondad para con nosotros y esa perfección es su amor realmente, ¿verdad? El amor de Dios es la perfección a través de la cual Él manifiesta toda su bondad hacia sus criaturas. La Biblia dice que no solo Dios tiene amor, sino que el amor es parte de la naturaleza de Dios. O sea, no es que Dios tiene amor o contiene amor, sino que la Biblia dice que Dios es amor. O sea, hace parte de su naturaleza el atributo del amor, como todos sus atributos. Ya hemos dicho cuando comenzamos la introducción a los atributos de Dios, que los atributos son las perfecciones de Dios que hacen parte de su naturaleza propia. Entonces no son cosas extras que Dios tiene o externas que Dios manifiesta, no. La, la, los atributos son parte de su propia naturaleza, del ser de Dios. Entonces, el amor, por eso dice que Dios es amor, no tiene amor, sino Él es amor. Primera de Juan 4:8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es amor. Bien claramente lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Eso es importante. Es interesante que Juan sea el que escriba esto, ¿no? Una vez que la tradición es clara, que dice que Juan era el discípulo a quien amaba al Señor más, ¿verdad? De alguna manera era más llegado al Señor, ¿verdad? Es el que según andaba siempre cerca del Señor, el que apoyaba su cabeza en el hombro del Señor para escucharlo y así por delante. Es el discípulo amado, ¿no? Como lo conocen y, y él testifica estas cosas, ¿no? Entonces él es el mismo que dice que el amor es de Dios, o que él experimentó el amor de Dios de una forma especial, ¿no? Es interesante. No hay nada en la creación que pueda provocar su amor, ni nada en las criaturas que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor de Dios es espontáneo, gratuito, inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su propia naturaleza y voluntad soberana. O sea, Él nos ama porque Él es amor, no porque nosotros lo merecemos o lo podemos exigir o de alguna forma provocarlo. No es así. Deuteronomios 7:7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué tremendo, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos diciendo que no es por nosotros que Dios decidió manifestar su amor a nosotros, no es porque nosotros seremos mejores que otros o cualquier cosa que sea que provoque el amor de Dios a nuestro favor, y no es así, ¿no? La Biblia dice, Deuteronomio 7:7 y 8 dice claramente que no eran más, que el pueblo no era, dice, porque vosotros no por ser vosotros más que todos los pueblos, o sea, no éramos mejores que nada, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, o sea, Israel, y aquí se refiere al pueblo de Israel, obviamente a su pueblo, ¿ok? Pero esa palabra que está eh, en las escrituras, está escrito y grabado en las escrituras, se aplica al pueblo de Dios. Nosotros también somos pueblo de Dios. Y nos deja claro de que no porque éramos mejores, porque éramos los más insignificantes, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que Dios escogió las cosas que no son, ¿verdad? Para que fueran alguna cosa delante de Dios. Las cosas locas del mundo Dios escogió. O sea, Dios siempre ha mostrado que no ha preferido a las personas por lo que son, sino por su propia voluntad. Ese es el que ha escogido, ¿verdad? A nosotros nos escogió no porque nosotros éramos buenos, no nos escogió porque éramos mejores, no nos escogió porque Él vio de antemano al futuro y dijo, no, aquella persona ahí, ese Juan va a ser bueno y ese me va a querer, entonces lo voy a escoger. No es así. No fue por obras, sino que la Biblia dice claro, sobre todo en Romanos capítulo 9, enseña de que la elección
fue por el propósito de quien llama y no por las obras. O sea, no fue por nada que hayamos hecho, que estamos haciendo o que hubiéramos hecho en el futuro que determinó que, que Dios nos amara y nos escogiera. No es nada de eso. Su voluntad es la que decidió amarnos y por tanto escogernos también. Qué interesante, ¿no? Dice, dice en la Biblia, Dios no nos amó porque nosotros le amamos, sino que nos amó antes de que el ser humano tuviese una sola partícula de amor hacia él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, su amor no hubiera sido espontáneo, pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros, aun porque no existíamos, es evidente que nada influyó en su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, su amor fue primero que el de nosotros. No nos escogió porque lo queríamos o porque lo íbamos a querer o porque lo íbamos a amar. No, ni siquiera existíamos, ni siquiera habíamos pensado nosotros amarlo y ni siquiera lo amábamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice claramente que el hombre que está muerto en delitos y pecados, dice en Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ves? No son personas que no quieren, no creíamos en Dios ni queríamos a Dios. Solo pasó eso porque Dios nos amó primero y entonces decidió trabajar en nuestras vidas, regenerándonos para darnos a nosotros las condiciones, ahora sí, de responder positivamente a su amor y al Evangelio. Y entonces poder seguir al Señor, ¿verdad? Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Ven? Entonces, con amor eterno, esto es muy importante, ¿no? Con amor eterno te he amado. Entonces, el amor de Dios es mucho anterior a cualquier cosa o actividad que hayamos pensado nosotros. Es mucho antes. Qué interesante. Eso es una de las cosas lindas del amor de Dios. Esa es una de las cosas que nosotros debemos valorar, ¿verdad? Ah, sobre el amor de Dios. ¿Cómo es que un Dios eterno y santo nos ama eternamente, decide salvarnos conociendo nuestra condición pecaminosa, nuestro pecado, nuestra maldad, pero asimismo Él decidió amarnos y hacer un plan para salvarnos. ¿No es interesante? Porque todo lo que iba a pasar Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Ya sabía que el hombre iba a pecar. Ya sabía que nosotros íbamos a andar en la maldad de nuestro pecado. Pero de la misma manera, Dios nos creó, ¿ves? Por amor.
pero al momento de crearnos también ya tenía prefabricado un plan eterno de salvación, un decreto de salvarnos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es eso. De tú saber que Dios pensó en ti muchísimo tiempo antes de que tú nazcas, ni que tus padres nacieran, ni que tus generaciones anteriores nacieran. Dios ya había pensado en ti. ¿No es eso es tremendo? Eso es realmente muy hermoso, realmente. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, Jeremías dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Eso es fantástico. Hoy mismo escuchaba yo a una persona, doctor R.C. Sproul, enseñando algo que me llamó mucho la atención, porque le hicieron una pregunta. Miren qué pregunta. Y yo lo subí, compartí eso en el grupo de Facebook, no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo compartí. ¿Por qué lo compartí? Porque es una enseñanza increíble. Le preguntaron a él, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, por qué fue tan duro al castigar el primer pecado del hombre, el pecado de Adán? ¿Por qué fue tan severo en castigarlo y hacer con que ese castigo permanezca durante tantos años, tantos siglos, ¿verdad? Todo lo que ha pasado hasta nosotros ahora. Y entonces la respuesta del doctor Sproul es la siguiente. Dicen, ¿qué cosa? Que Dios fue severo con Adán. Él dice, un hombre del polvo de la tierra decide desafiar al eterno y santo Dios que le había dicho, no coman de este fruto. Y ellos desafiaron a Dios, desobedeciéndolo, sin que se importasen de lo que Dios había dicho. Porque Dios había dicho, porque el día que comieres ciertamente moriréis. Y la muerte ahí es thanatos, que significa morir mismo en ese momento. Entonces ellos deberían estar muertos, deberían haber muerto inmediatamente. Pero sin embargo, Dios les permitió vivir muchos días más. Por su misericordia, los vistió de pieles cuando estaban ya desnudos y se encontraron ellos desnudos por el pecado. Dios decidió eh, darles su misericordia abiertamente. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios fue un Dios severo? Eso solamente si no conocemos a Dios, si no entendemos al Dios que nosotros servimos y también no estamos entendiendo quiénes somos nosotros. ¿Cómo podemos compararnos nosotros con el Dios al cual servimos? La diferencia es eterna, abismal, si me entiende. Su misericordia es la única causa por la cual no hemos sido consumidos. Su amor es la única razón por la cual todavía estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. Por eso que el doctor Sproul se exalta y dice, ¿qué pasa con la iglesia de hoy en día? ¿Qué pasa? No entienden al Dios a que sirven y no se entienden a sí mismos.
porque no fue Dios severo, no. Dios fue extremadamente misericordioso, porque su santidad fue rechazada en el momento que ellos decidieron desobedecerlo. ¿Se dan cuenta? Es tremendo eso. Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean qué hermoso texto es este. Entiéndalo. El texto es claro y dice, nos escogió por su amor, porque nos amaba tanto, decidió salvarnos, escogernos, hacernos santos y sin manchas para poder estar delante de Él, porque nos está adoptando como hijos suyos. Y para ser hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios y poder tener una relación con este Dios santo, entonces por eso que Él ha decidido hacernos santos, sin manchas delante de Él, por medio de Jesucristo, dice bien claramente. Y no porque nosotros hemos hecho nada, sino, dice así, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, porque Dios quiso amarnos, nos salvarnos e integrarnos a su familia. Eso es más de lo que nuestra mente puede entender, más de lo que merecemos. Eso es el amor de Dios manifestado. Yo siempre digo esto. Nos amó tanto, quería que nosotros estuviéramos con Él tan cerca como hijos verdaderos de Él. Por eso nos adoptó, pero quería que nosotros estemos tan cerca de Él que para que eso ocurriera, Él envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que alcancemos esto. Eso es tremendo. Ese amor es incomparable a cualquier cosa que te puedas imaginar. Siendo Dios soberano, debemos entender que su amor también es soberano. No está obligado con nada ni con nadie. Él ama a quien quiere. No está obligado. Su amor actúa de acuerdo con su propia voluntad y beneplácito. Dios mismo afirmó eso explícitamente en Romanos capítulo 9, versículo 13, cuando dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se dan cuenta? Y hay una cosa interesante en esto de Jacob y Esaú, porque los dos eran hermanos de los mismos padres y madres. Es más, eran mellizos. Es más, eran gemelos. Compartían el mismo útero en la barriga de la mamá. Y Dios decidió escoger a uno de ellos y al otro no. ¿Ves? Acuérdense que a veces esto la gente dice, no, ¿cómo Dios va a hacer eso? Si Dios es amor, Dios no va a aborrecer a uno
No, es que no es así. Lo que acabo de decir, siendo Dios soberano, debemos entender que su amor también es soberano. Su amor es soberano. Entonces aquí tenemos que nosotros comprender que tanto Jacob como Esaú, ambos estaban naciendo con la naturaleza caída. No es que Jacob era mejor que Esaú, no eran mejor. Los dos habían nacido con la misma naturaleza caída. O sea, mejor dicho, acuérdense que cuando uno nace con la naturaleza caída, ya nace en pecado, lejos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos esa gloria de Dios en nosotros. Cuando nacemos, ya nacemos sin esto. Entonces, esto es un ejemplo de lo que Dios hace para mostrar, y eso es lo que dice, si lees bien el capítulo 9 de Romanos, él dice, porque Dios decidió mostrar su ira y su poder en los vasos de ira destinados para esto. Y también mostrar su misericordia en los vasos de misericordia, los cuales somos nosotros, dice claramente el apóstol Pablo. Cuando se habla de nosotros, habla de la iglesia. Mucha gente dice, no, eso se trata solamente de cuando escogió el pueblo. No habla de pueblos, porque dice el texto, el contexto abajo dice, esto es a nosotros. Y nosotros, Pablo se refiere a la iglesia, tanto judíos como gentiles. Nosotros, que es de donde sale la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí se habla de la iglesia, cómo Dios escogió a aquellos que iban a ser parte de su pueblo como iglesia del Señor. Qué interesante es eso. Parece bastante difícil de comprender. Yo los entiendo, pero por eso se estudia la Biblia, ¿no? Yo les aconsejo que estudien bien el libro de los Romanos. Tal vez nosotros entremos a estudiar, a hacer un estudio de capítulo por capítulo, versículo por versículo del libro de Romanos. Sería algo realmente fantástico para que podamos nosotros comprender mejor cómo funciona el plan redentor de Dios, ¿verdad? Dentro de su soberanía, dentro de su soberanía, lo que Él decidió hacer. Ese es un decreto. Dios decretó salvar a las personas a las que Él quiso. Entonces es un decreto de Dios y los decretos de Dios no pueden dejar de acontecer. Están decretados ya, no son decretos, por eso se llama. Y es importante esto. También debemos decir que cuando Dios ama, Él ama intensamente. La plenitud de su amor no se puede medir con el conocimiento humano. Qué interesante. Efesios 3, 17 al 19 dice, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Se dan cuenta qué importante? Es porque Dios, su amor a veces es incomprensible, ¿no? Es incomprensible. ¿Por qué nos amó? A veces cuando tú te pones a pensar, ¿por qué Dios decidió mirarme a mí? No da para entender. No da para entender. Un día les voy a contar quién era yo antes. Y se van a dar cuenta, ahí se van a dar cuenta del amor de Dios. Serio. Entonces, ¿por qué Dios decidió mirarme a mí?
¿Me entienden? Una persona que no tenía ni la menor noción ni quería saber absolutamente nada de Dios. ¿Cómo es que Dios decide salvarme? Mira, ¿por qué? No hay entendimiento, no puedo comprender eso, ¿verdad? Lo único que sé es que Él me amó. No puedo comprender el tamaño de ese amor, pero sí sé que Él me amó y por eso decidió salvarme. Qué tremendo es esto. Juan 3:16, el texto conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Qué interesante, porque aquí el evangelista Juan no, eh, no habla del tamaño del amor de Dios, ¿no? No tiene expresiones para decirlo y entonces usa de tal manera. O sea, es lo tanto que tú te puedas imaginar, así de fácil. Porque de tal manera, ¿qué tanto te puedes imaginar tú de que Dios te ha llamado de tal manera que decidió amarte a ti, que no va a mí, para no usar el ejemplo de ninguno, sino a mí, que no valía un centavo, para decir así las cosas, ¿verdad? Mira cómo Dios decidió salvarme, cómo Él decidió revelarse de esa manera y decidir escogerme, predestinarme, regalarme la salvación, regalarme la entrada a los cielos de una manera tremenda, porque Él hace todo, sellarme con su espíritu, asegurarme la herencia, no es algo que no consigo entender, solo consigo agradecer todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace con todo esto. Dice sí, y no solo eso, sino que su amor también es inmutable. ¿Ah? Nada puede hacer cambiar su amor para con nosotros. Es inmutable. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:35 en adelante? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es más que hermoso, hermanos. Miren una cosa aquí importante, es que es como si el apóstol Pablo pusiera aquí en estos versículos todo aquello que nosotros podemos o las personas pueden imaginar que podrían separarnos de Dios, ya está incluido aquí. ¿Eh? Dificultades, tribulaciones, angustias, algún tipo de dificultad, problemas económicos, problemas financieros, no importa lo que tú pienses, no importa lo que pienses que puede haber acontecido eh, o que podría acontecer para separarte en relación a cosas, angustias, no te pueden separar, dice ahí. Dice, persecución. Y nosotros vivimos en países libres donde podemos cultuar a Dios a nuestras anchas, ¿verdad? Eso me gusta, porque podemos cultuar a Dios de manera increíble, ¿no? Sin restricciones,
pero y en muchos países hay persecución, los cristianos los agarran, los matan. Si ustedes quieren saber un poco sobre los cristianos en las persecuciones, vean, abran en la internet, es una misión que se llama Puertas Abiertas, que son, ellos predican el evangelio en países cerrados y ahí van a ver qué cosa es persecución y que realmente cómo los persiguen a los hermanos. Y sin embargo, ellos no desisten, perdón, no desisten de creer en Jesús, de seguirlo. No importa que los persigan, no importa que los maltraten, les queman las iglesias, les queman las cosas, les queman las Biblias. Ellos escriben las Biblias a mano, con papel y lápiz, se memorizan los versículos para que nadie los pueda quitar. Le quitan una parte de la Biblia, pero la tienen memorizada y la escriben con versículos en papel y las comparten entre ellos. ¿Me entiendes? Eso es. Esto significa que nada, no hay persecución que pueda separarnos de Dios. Hambre, necesidades, desnudez, peligro, espada. Mira, nada nos puede separar del amor de Dios. Y hay una cosa linda aquí en este texto, esto que dice aquí, y quiero que lo vean. Por lo cual estoy seguro. Mira, eso muestra la seguridad de la salvación del apóstol Pablo, ¿no? Pablo era una persona que demostraba su seguridad en su salvación. Esa es una cosa que nosotros también tenemos que aprender a no dudar de la salvación que Dios nos ha dado. Pablo dice claramente, yo sé en quién he creído y estoy cierto de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. ¿Ves? Él no tiene dudas de que él va a ser guardado. ¿Ves? Y aquí dice, por lo cual yo estoy seguro. Él no tiene dudas. Pablo no tiene dudas de su fe. Ninguno de nosotros tiene que tener dudas de nuestra fe. Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, mira, aunque vengan seres espirituales, ni el diablo, ni el diablo puede, ni el diablo puede, ni principados, ni potestades. ¿Se dan cuenta? No, que el diablo te va a hacer con que pierdas tu salvación. No puede, no puede. Si tú realmente estás en Cristo, el diablo no lo puede hacer. Acuérdense que para poder tocar a Job tenía que pedir permiso a Dios, ¿sí o no? Acuérdense lo que dijo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Pedido. No dice que lo va a hacer a propósito y nadie puede evitar que lo haga. No es verdad. Satanás no nos puede tocar. Dios permite cosas para que nosotros, para que nuestra fe sea purificada como el oro, que tiene que pasar por el fuego para poder ser más puro cada día. ¿Ves? Así también nosotros. Pero el enemigo tampoco puede tocarnos. No puede arrebatarnos nuestra salvación. ¿Ves? Por eso dice, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, que nos morramos, mejor todavía, porque para el creyente la muerte es ganancia, acuérdense bien, ni la vida, las cosas que ofrece la vida, y que esto, aquello, no nos van a, porque las cosas del mundo son pasajeras y las cosas espirituales son eternas y nosotros queremos las cosas eternas. Ya no estamos aquí para buscar las cosas pasajeras o materiales. Ya no. Son las cosas que menos nos importan ahora. Las que menos nos importan. Ya no nos importa hacernos ricos, que querer, que tener esto y tener aquello. No, la Biblia, Jesús enseñó, hagamos tesoros en los cielos, donde no, ni la polilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan, ni minan.
¿Se dan cuenta? Así es como enseña la Biblia. Entonces, por eso es que hay que tener esa seguridad de nuestra salvación. La Biblia lo dice. Les acabo de citar los textos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos todavía pensando de que vamos a perder la salvación? ¿Cómo? Aquí no dice claramente que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Tú eres creado? Entonces, ni tú mismo. ¿Ves? Porque dicen, no, ninguna, pero si yo quiero salirme, yo sí solo puedo salirme. ¿Cómo? Solo si no conoces a Dios. Porque si conoces a Dios, ¿cuándo es que vas a querer salirte? Si realmente conoces a Dios, ¿cuándo es que vas a querer salirte? Al contrario, quieres estar más dentro de la presencia de Dios cada día. Quien conoce a Cristo quiere estar más dentro de su presencia, no que quiere salirse. No va a pasar eso, jamás va a pasar. Con el verdadero creyente no, de ninguna manera. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa seguridad es más que suficiente para mí, para que estemos conscientes de que Dios nos ama tanto, que ha hecho un plan tan perfecto, que el fin de todo ese plan es que nosotros vamos a estar delante de su presencia. ¿Ves? Este es un cuento, no es un cuento, vamos a ver, porque el cuento es una cosa irreal. Esta es una historia donde la última página está escrito y vivieron felices para siempre. Así de fácil es. Esta es una historia donde en la última página de nuestra historia está escrito y vivieron felices para siempre. Y eso somos nosotros en la presencia del Señor. Nada puede hacer cambiar su amor para con nosotros. Nada, de ninguna manera. Jesús mismo manifestó este tipo de amor. El evangelista Juan lo expresa así. En Juan 13, versículo 1, dice así: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Eh? Así de fácil. Los amó hasta el fin. El amor de Dios para con sus hijos no es movido por sentimientos, sino por su carácter y naturaleza. Así, Dios no nos deja de amar aun cuando nos castiga. ¿Mm? Porque la Biblia dice claramente en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eh? Entonces, no significa que no tenemos consecuencias cuando nosotros nos equivocamos, pecamos, estamos todavía en la naturaleza de la carne, ¿verdad? Y la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que queremos, dice la Biblia claramente. El espíritu está para eso, para no dejarnos que hagamos lo que queremos, pero a veces somos bastante tercos y lo queremos hacer. Y a veces hay consecuencias y hay disciplina del Señor, pero esa disciplina es por el amor con que Él nos tiene. Miren, no es para juicio, ni para mandarnos al infierno otra vez, ni para mandarnos para castigarnos o para juzgarnos y condenarnos. Nada de eso va a pasar, porque
Él ya ha decidido amarnos. Su amor es eterno, acuérdense bien. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque muchos dicen que la cruz es un símbolo de maldición, por lo de maldito aquel que es colgado en un madero, como dice en Gálatas 3:13, por otro lado, para nosotros la cruz revela la plenitud del amor de Dios. En el misterio de la cruz se revela el inmenso amor de Dios y de Cristo para con los hombres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 4:10, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, esto parece un contraste, ¿no? Porque Timoteo dice que dio su vida en rescate por todos. Y luego, en Marcos 10:45, explica, ¿verdad? Es interesante eso, que la Biblia, por eso que hay que entender la Biblia completa, porque aquí dice, y para dar su vida en rescate por muchos, por muchos. Eso significa que la Biblia dice que cuando Dios amó al mundo, ¿verdad? No se refiere a todos, en relación a la salvación estamos hablando, ¿no? No se refiere a todos, porque si no todos hubieran sido salvos, ¿no? Si todos fuéramos objeto de la salvación de Dios, entonces eso sería un universalismo. Dios tendría que salvar a todos porque está empeñado por su propia palabra. Porque la salvación no depende del hombre, depende de Dios, de su voluntad, soberana voluntad, ¿verdad? Pero entonces la Biblia dice, explica la Biblia, de que Él rescató por muchos, y vas a ver muchos textos, también también en Hechos, que es un texto que yo compartí también hoy día en el grupo del Facebook, ¿no? Que la Biblia dice que el Evangelio, y eso es lo que estaba yo explicando, que cuando Pablo fue a predicar a los gentiles, inclusive habla con los judíos y le dice, oye, esta gracia era para ustedes, pero una vez que ustedes han decidido no agarrar la gracia de la salvación, nos vamos a los gentiles. Él mismo lo dice. Y luego entonces los gentiles oyendo eso, se alegraron y entonces ellos le predicaron la palabra. Dice que se juntó todo el pueblo, casi todo, dice, casi todo el pueblo se juntó para oír el mensaje que ellos tenían para traer y trajeron el mensaje. Pero dice, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna, ¿no? Todos los que estaban separados para la vida eterna. O sea, no eran todos. El evangelio se predicó a todos, pero solamente respondieron positivamente al mensaje los que habían sido ya preparados para la vida eterna. No fueron todos.
Entonces, eso es lo que es la verdad del Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Nosotros no sabemos a quién Dios ha escogido y quién no ha escogido, ¿verdad? Entonces, por eso que el Evangelio se debe predicar masivamente. Se predica a todos. Pero ya sabemos que solo van a responder aquellos que fueron ordenados, como dice el texto literalmente, creyeron los que fueron ordenados para la vida eterna. Esos son los que creyeron. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros decidimos responder positivamente al mensaje de la salvación que fue predicado, es porque habíamos sido nosotros ordenados para la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que escogimos. Si no, estaríamos igual de rebeldes ahorita diciendo como éramos antes, ¿verdad? Sin Dios en el mundo, siguiendo las corrientes del mundo, según el príncipe de la potestad del aire, los poderes que operan en los hijos de desobediencia, según las corrientes del mundo, ajenos a la vida de Dios. ¿Se dan cuenta? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos viviendo así, igualitos. Pero como Dios decidió escogernos y salvarnos, cuando escuchamos el mensaje, entonces Él ya nos había preparado para nosotros responder positivamente a ese mensaje. Y así lo hicimos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante que entendamos. Cuando yo me convertí, poquito tiempo antes, yo había decidido que mi vida era solamente para hacer cosas malas. Eso hasta fue una conclusión filosófica que yo llegué en mi propia vida, que Dios me había creado para hacer las cosas malas, para hacer maldades, para vivir drogado y haciendo cosas que no. Esa era mi conclusión, imagínate. Entonces yo dije, bueno, ya que es así, voy a fumar droga hasta morir. Mira, así vivía yo, completamente lejos de Dios. Más bien pensando que Dios me crió para hacer lo malo. Así vivía yo. Y de repente Dios decide regenerarme, ¿no? Y entonces esa, esa actitud que yo tenía, esa conclusión a la cual había llegado, ya era otra hora. Ahora yo digo, no, wow. Y decidí entonces escuchar y entender el mensaje, y entendí el mensaje, y entonces vine a Cristo. ¿Ves? Pero no fue por mi voluntad, porque mi voluntad hubiera sido yo morirme, como había yo decidido, morir ahí donde vivía. ¿En dónde estaría, pues? ¿Por qué te digo? Ni sé dónde estaría, estaría muerto, fácil, con la vida que he llevado. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió salvarme. Por eso es que yo le agradezco a Él mucho. Y mira que eso fue en el año 8 de mayo del año 84 a las 7:30 de la noche. Nunca me voy a olvidar de la experiencia como Dios agarró mi vida y simplemente la transformó, me hizo una nueva criatura completamente. No ocupé casa de recuperación, ni ayuda psicológica, ni gente enseñándome a decir, no, miras así para poder salir de donde estás, quitar esas costumbres antiguas. No, eso fue así es un milagro. Así pienso yo. La regeneración es un milagro. ¡Pum! Pasa en el momento en que Dios decide darte vida cuando estabas muerto. Y entonces ahora vivo, decides, entiendes el mensaje y decides responder positivamente a ese mensaje, ¿verdad?
Eso es tremendo, muy tremendo. Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Ese es el agradecimiento. Esa es la forma de una persona que se convirtió a Cristo. Esa es la forma de una persona que encontró al Señor. Esta es la forma de una persona que realmente pasó por la salvación, ¿verdad? Entonces, la vida que ahora uno vive, no quiere vivirla como la gente piensa que porque nosotros creemos de que somos salvos y que no perdemos la salvación, entonces vivimos relajadamente, vivimos haciendo pecados todo el tiempo porque no estamos preocupados porque ya somos salvos. Y no es así. Quien vive de esa manera, más bien es la prueba de que no he sido salvo nunca. Porque la prueba de que una persona es salva es esta la que Pablo está diciendo a los Gálatas. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí esa es la razón. Esa es la razón, la gratitud. Él me amó. Él entregó su vida por mí. Ahora yo, salvo, quiero vivir toda mi vida, el resto de mi vida, en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo voy a querer soltar a Dios ahora? Imagínate tú. Eso pasa cuando tú realmente te has convertido al Señor. Como yo le digo, yo me convertí en el año 8 de mayo del año 84. Saquen la cuenta, ¿cuántos años tengo con Cristo? Aquí estoy. Nunca he decidido regresar atrás. Mis amigos me decían, te damos una semana para que estés con nosotros aquí otra vez, metido en la misma andanza. Una semana te damos, eso de la religión se te va a pasar en una semana. Hasta ahora me están esperando, desde el año 84 para acá. Saquen la cuenta, tengo más de 30 años. ¿Se dan cuenta? Eso pasa porque la vida que ahora vivimos, la vivimos con Dios. La queremos, y no queremos vivir otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué querríamos regresar otra vez para atrás? ¿Eh? Como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a embarrarse en el lodo. ¿No dice así la palabra? Nosotros no queremos eso. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios es manifestado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eh? Entonces el Espíritu Santo, por eso que es importante, porque Él es el sello. Es la persona divina que garantiza a nosotros nuestra caminada cristiana. Nos lleva por los caminos del Señor. ¿Ves? Nos guía en el Espíritu por los caminos del Señor. Por eso dice Pablo en Romanos, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo. Es importante. Y tenemos la seguridad, porque la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves? Entonces hay seguridad
en esto. ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios? ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios? Es que solamente por su amor para con nosotros envió a su único Hijo al mundo a morir por nosotros como propiciación por nuestros pecados. Tremendo. ¿Cuánto nos puede amar que entregar a su unigénito Hijo para morir en la cruz? Por criaturas pecadoras, desobedientes, que no merecíamos absolutamente nada, pero sin embargo por su amor, su misericordia y por su gracia, decide entonces aplicar este plan, decretar nuestra salvación y aplicar un plan redentor donde el sacrificio iba a ser hecho por su propio Hijo. Increíble eso, increíble eso. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, en esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces no es iniciativa humana la salvación, el amor de Dios, ni la misericordia de Dios, ni la gracia de Dios, ni nada que viene de Dios es por nosotros. Nosotros no somos los que motivamos a Dios a hacer algo por nosotros. No hay nada que hagamos que motive a Dios a hacer absolutamente algo por nosotros. Él lo hace porque su naturaleza y su, y su voluntad así lo desean, simplemente. ¿Mm? Entonces, es importante. Dios es amor. Dios en su amor por la humanidad asignó el valor y determinó el costo que él estaba dispuesto a pagar para proveer un escape del infierno y la eternidad del hombre con él. Increíble, ¿no? ¿Cuál fue ese costo? La vida de su único hijo. Nuestra salvación es por gracia, pero no fue gratis. ¿Ok? Entiendan bien eso. Nuestra salvación es por gracia, pero no fue gratis. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Ves? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no somos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se pagó un precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nos compraron. Ahora pertenecemos a Dios. Porque nos compraron por un precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es interesante. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, mira lo que dice aquí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, no fuimos comprados por cosas corruptibles como oro, plata. Dios no pagó cosas materiales por nosotros, ¿ves? Sino la sangre preciosa de su Hijo, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves que Cristo, el sacrificio de Cristo estaba ya establecido desde mucho tiempo antes? O sea, Dios había hecho absolutamente todo para nuestra salvación. Eso es lo hermoso del plan de Dios, ¿eh? Que todo corre por cuenta de Él. Él pagó todo, Él preparó todo, Él estableció todo, Él aseguró todo. ¿Para qué? Para adoptarnos como sus hijos, y ahora hacemos parte de la familia de Dios. Y si ahora somos hijos, ¿cómo es que nos va a dejar a nosotros ahora de alguna manera? Hoy eres mi hijo, te adopto como hijo hoy día. Mañana ya no eres mi hijo, perdiste eso. Pasado mañana, ok, volviste otra vez, ahora eres mi hijo de nuevo. Y después ya no eres mi hijo otra vez, ya perdiste otra vez de nuevo. Y después viene otra vez, ahora es mi hijo. Eso no es así. Ese es un chiste, eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque Dios nos adoptó como sus hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y nos dio el arras del Espíritu. El arras es un documento oficial, es un documento legal para recibir la herencia. O sea, te garantiza que la herencia la vas a recibir. Ese es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no estamos comprados por precios de corruptibles. ¿Ves? 1 Corintios 7:23, por precio fuiste comprados. Ya no nos pertenecemos, ¿no? Y un texto que me gusta mucho a mí, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Eh? Eso es como si fuera el recibo, ¿eh?, de todo lo que debíamos. Se pagó, se compró por precio, se selló y se clavó en la cruz para que quede claro para todo el mundo de que nosotros ya estamos salvos, de que ya somos salvos. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que era contrario a nosotros, todos las actas de decretos que nos acusaban, ¿verdad? Todo fue anulado y ahora nosotros estamos libres de toda deuda, porque Jesucristo pagó, como dice, como hemos leído en los textos anteriores, no con cosas corruptibles como oro y plata ni nada de eso, sino con su sangre preciosa. Él pagó por todos nuestros pecados. Ya los pagó. Se acabó. Toda nuestra deuda está suplida y se acabó. El acta de los decretos corresponde a una lista de la deuda que teníamos por nuestros crímenes, una deuda que ninguna persona imperfecta podía pagar, pero sí podía ser anulado por medio del pago de un hombre perfecto, esto es Jesucristo. ¿Eh? El término del acta es una palabra genérica de un documento escrito, y aunque algunos entienden que toma la idea de un sentido legal,
y dicen que representan los cargos en contra de un prisionero. Otros la toman en sentido financiero y la ven como la idea de una deuda registrada en un libro contable que muestra que estamos adeudados y en bancarrota delante de Dios. De cualquier forma, esto significa, de cualquier forma, esto significa que el documento que una vez nos condenó ahora es saldado, pagada la cuenta, quitado de en medio y al ser clavado en la cruz, mostrado públicamente para que no nos sea cobrada más la cuenta, para que nunca más nos sea cobrada la cuenta. ¿Qué les parece? En la vida práctica, el amor de Dios nos enseña que debemos aplicar esto. Primero, al amor al prójimo. También el amor de Dios tiene que ser aplicado a través de nuestras vidas, ¿verdad? Porque acuérdense que es un atributo comunicable. Él nos está enseñando a cómo nosotros tenemos que hacer. Entonces dice la Biblia, Juan 4, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Eh? Entonces, básicamente, el amor que es debido a nuestro prójimo es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, andad en amor, ¿verdad? Segundo, el amor debe ser reflejado en el matrimonio, en el matrimonio. Efesios 5:25 al 29. Presten atención los que están casados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Eh? Entonces, eso también, el amor también está reflejado en la familia, ¿no? Qué interesante. En conclusión, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8. ¿Se dan cuenta? Entonces, el amor de Dios fue tan grande que, aunque éramos pecadores y no merecíamos, Cristo murió por nosotros. Y dice, y si Él murió por nosotros, o sea, cuando éramos pecadores, Él decidió hacer algo por nosotros. Esto es importante.
Si cuando éramos pecadores, Él decidió hacer algo por nosotros para salvarnos, ahora que ya estamos justificados, pues mucho más, dice Él. ¿Se dan cuenta? Él no va a dejar que si tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y por eso Él mandó a Jesús para quitarte de esa horrible condición y traerte ahora a su cuerpo, a su iglesia, a su familia. Entonces, pues ahora mucho más, ahora que ya está justificado, mucho más, dice, va a ser para ser salvos de la ira de Dios. O sea, de ninguna manera va a permitir Dios de que nosotros caigamos otra vez en la ira de Dios, ¿no? No lo va a hacer, porque ahí lo está diciendo. El texto es clarísimo. Si éramos pecadores y Él mostró su amor muriendo Cristo por nosotros, mucho más ahora, estando salvos, estando justificados, vamos a ser salvos ahora de la ira de Dios, ¿verdad? Mucho más ahora, bien claro es. No te va a permitir que pase nada que te aleje de Él. ¿Ok? Dios, concluyendo, Dios es amor y el amor con que ama sus criaturas hace parte inherente de su ser. Él mostró ese amor para con nosotros, enviando a su hijo, único hijo a morir por nosotros en la cruz, para salvarnos y adoptarnos como hijos amados. Ahora desea que por amor vivamos en obediencia a Él y nos amemos unos a los otros. Aleluya. Qué bonito, ¿no? Me encanta hablar sobre un tema como este porque es inexplicable, ¿verdad? Podemos hablar de Él y podemos entender muchas cosas, pero la profundidad, ¿no? Conociendo al Dios que hemos conocido, digan ustedes, de que hemos conocido el de todos estos estudios, desde que se reveló en la naturaleza hasta ahorita, todo lo que Dios ha hecho y conociendo a Dios como Él es, en su poder, en su autosuficiencia, en su santidad, conociendo a Él en todos estos atributos y que Él haya decidido salvarnos a nosotros en la condición caída en que estábamos. Es difícil comprender por qué ese amor tan grande no da para entender. Un día, la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, un día conoceremos cómo fuimos conocidos. Y eso es lo que va a pasar. Un día conoceremos nosotros cómo fuimos conocidos. Ese día es el día que nosotros vamos a poder realmente comprender, como dice, la profundidad, la altura, la anchura, ¿no? Y la largura del amor de Dios. Es muy difícil ahorita hablar sobre eso. Lo hacemos por lo que Dios ha revelado en las Escrituras y por la fe que tenemos en Él, pero no podemos nosotros todavía comprender completamente cómo es que este Dios tan tremendo y maravilloso, un Dios eterno, soberano y completamente santo, haya decidido fijarse en nosotros para salvarnos. Eso es tremendo. Que Dios les bendiga, que ojalá que este pequeño estudio pueda hacerlos ustedes reflexionar un poco sobre el amor de Dios y los lleve a amar más a Dios en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros.